Lucas 16, 22, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Oh Señor Dios eterno y poderoso, grandes y maravillosas son todas tus obras. Por eso los hijos de los hombres nos amparamos bajo la sombra de tus alas. Por eso acudimos suplicando tu gracia, porque ¿de dónde vendrá nuestro bien? ¿De dónde vendrá nuestra bendición sino de tu presencia? Y hoy suplicamos que tú envíes tu gracia para que podamos meditar en tu palabra, que ella hable a nuestros corazones, que el ministerio del Santo Espíritu sea llevado a cabo entre nosotros hoy. Ven y visítanos como lo hiciste en la mañana, ven sobre nosotros otra vez en esta tarde y derrama tu poder y gracia en medio de tu iglesia y entre aquellos que aún permanecen en incredulidad y perdidos. Te imploramos esto en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Tal vez una de las doctrinas menos cómodas, que menos nos gusta tratar, es la doctrina del infierno. Nos gusta pensar en el cielo. Nos gusta pensar en las promesas de Dios. Nos alienta grandemente pensar en lo que Dios ha prometido para los suyos y cómo la Escritura nos enseña de la gloria que vendrá para el pueblo de Dios. Pero la doctrina del infierno es difícil. No porque sea difícil en sí misma de entender, sino porque nos cuesta acercarnos a ella y nos cuesta meditar en lo que es, en la dureza de lo que la Biblia describe y en lo terrible que será el estar por la eternidad en aquel lugar. Sin embargo, el Señor, que es fiel y verdadero, ha dejado en su palabra instrucciones para que aprendamos acerca de esto. Esta doctrina, la doctrina del infierno, que es evitada por muchos y que muchos prefieren no tratarla, el Señor Jesucristo continuamente la traía en sus enseñanzas. Una y otra vez el Señor hablaba acerca del infierno. Y esta parábola nos ha conducido a nosotros, este es el quinto sermón acerca de esta parábola, y hemos visto cómo el Señor enseña a estos hombres que le están escuchando la realidad de la muerte, la realidad de la vida en Cristo, de la vida sin Cristo, morir en Cristo, morir sin Cristo y el destino eterno y final de los hombres, tanto aquellos que mueren en Cristo como los que mueren sin Él. Hemos meditado anteriormente acerca de Lázaro y lo que se describe aquí, que fue llevado a la presencia de Dios y goza de todos
de todas las bendiciones, goza de los privilegios de estar en la presencia del Señor. Abraham describe su condición como la de uno que es consolado, como uno que ha recibido consuelo de parte de Dios. Y es un consuelo que nuestra mente no consigue comprender. Porque generalmente los consuelos que los hombres nos damos los unos a los otros son temporales e imperfectos. Pero el consuelo del cielo dado por Dios es perfecto y es para siempre. Pero la parábola no solo nos habla a nosotros acerca de Lázaro, nos habla también de un hombre del cual no nos da su nombre, solamente se le identifica como el rico, uno que vivió para sí mismo, uno que vivió centrado en sí mismo, uno que sirvió a sus deseos, uno que usó las riquezas no para hacer amigos en la gloria, sino para servirse a sí mismo, uno que vivió alejado de Dios y que murió alejado de Dios. Y ahora se encuentra en el lugar que le corresponde al que vive de esta manera. El que vive y muere alejado de Dios no puede pretender que la eternidad la pasará junto a Dios. No puede pensar que estará con el Señor. Pues en esta tarde volvemos a meditar entonces en lo que se nos enseña aquí. El domingo anterior empezamos a considerar algunas cosas acerca del infierno y solamente las voy a mencionar para conectar en esta tarde. Dijimos que el infierno, a la luz de este pasaje, es un lugar real. Es un lugar real, no es una fantasía de los cristianos. No es un invento de alguien que quiere asustar a otro para añadirlo a una iglesia. El infierno es un lugar real que ha sido preparado para todo aquel que se rebela contra Dios, que permanece en rebeldía y que se niega a someterse al Señor. Hemos visto también que el infierno estará lleno de toda clase de personas. No solamente los grandes malvados de la historia, no solamente aquellos de los que nosotros podemos pensar y decir, este fue un gran homicida, este fue un genocida, este ha sido un hombre perverso, este ha sido un terrorista que ha hecho mucho daño. Todo aquel que vive para sí y muere en esa condición, separado de Dios, permanecerá por la eternidad en la misma condición. Así que al infierno va el ateo y el religioso que no se convierte en realidad. Al infierno va el que hace muchos daños y muchos males de cosas que nosotros no queremos ni mencionar de lo terribles que son. Pero también aquel que dice ser un creyente, que profesa una fe, pero solo de labios y no del corazón. Y probablemente este hombre esté más cerca de esa categoría que de la de un hombre perverso. Cuando consideramos la vida del rico, no vemos en la parábola nada que nos diga que era un gran perverso. Simplemente era uno que vivía para sí. Pues hoy consideraremos entonces, en tercer lugar, que el infierno contiene castigos reales. El infierno es un lugar real donde va todo tipo de personas y es un lugar que tiene castigos reales. Castigos que la Biblia describe con diferentes símbolos para ayudarnos a entender un poco de lo que serán. Pero antes de meditar en ellos, vamos a detenernos para considerar por un momento algunas ideas equivocadas acerca del infierno. ¿Qué no es el infierno? Pues en primer lugar, el infierno no es la aniquilación. No es aniquilación.
Esto significa que el infierno no es el lugar donde la vida de la persona llega al final total. Esa es la esperanza de muchos. Tal vez usted no sabe que es aniquilacionista, pero lo es en su esperanza. Cuando dice, la vida es una sola, solo vivimos aquí y cuando morimos ya todo termina. Eso es pensar de manera, o creer la aniquilación. Pero en realidad el infierno no es aquella cosa, no es esa idea. El infierno no es el final. El infierno se describe como muerte eterna, porque la persona permanece en existencia, pero muerte y muriendo todo el tiempo. La muerte en la peor forma, la separación completa de Dios. Así que el infierno no es un lugar donde todo termina. Oh, ya todo terminó. El que va a la tumba termina y se muere. Simplemente volvemos a ser tierra, volvemos a ser polvo y todo se acaba. Volvemos a ser polvo de estrellas, dicen algunos. Volvemos y volamos y trascendemos y ya no somos más. No, la Biblia nos enseña que es un lugar real y es un lugar eterno. En segundo lugar, el infierno no es un lugar de purificación temporal. No es un lugar de purificación temporal. El infierno no es un purgatorio. Y tal vez esa palabra ya nos suena más, ¿verdad? Especialmente si venimos de países donde generalmente se es católico romano. Es muy común oír del purgatorio, un lugar donde las personas van a purgar sus penas. Es decir, donde van a purificar sus males y a estar entonces finalmente preparados para ir al cielo. Como una cárcel donde se paga una condena. Y dependiendo del grado de maldad, entonces serán los años en aquella cárcel. Pero cuando termine esa condena, entonces esa alma pasará de la pena a la gloria. Pues el infierno no es tal cosa. No es un lugar de purificación temporal, no es un lugar de reforma personal. La gente no cambia en el infierno. No se reforma en el infierno. Mire lo que dice el versículo 26. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Una vez que una persona ha llegado al cielo, está seguro en el cielo para siempre. Pero una vez que alguien ha llegado al infierno, estará en el infierno para siempre. No hay salida de allí. No hay cambios. No hay reformas personales. Este hombre nos enseña eso, que el infierno no es un lugar de reforma. Él hace dos peticiones aquí, pero estas dos peticiones no son las de un hombre que manifiesta arrepentimiento. ¿Puede ver usted que en el pasaje no encontramos al rico arrepintiéndose y pidiéndole perdón a Dios por sus pecados? Él quiere alivio. Oh sí, todos los que están en el infierno desean alivio, porque es un lugar de tormento. Él mismo lo dice, estoy en un lugar de tormento. Ten misericordia, Padre Abraham. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Para qué? Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama.
No hay arrepentimiento de sus pecados, no hay confesión de pecados, no hay verdadera fe para arrepentimiento en Cristo, porque tal cosa no la hay en el infierno. La gente no se convierte. Están convencidos, ¿sí? ¿De qué? Que Dios es poderoso. No pueden seguir negando el poder y la grandeza de Dios. No pueden seguir negando la justicia de Dios. No pueden seguir negando que realmente Dios tenía algo que ver con ellos y sus vidas. Pero no hay arrepentimiento, no hay renovación del corazón. Este hombre hace una segunda petición. Versículo 27, te ruego pues, Padre, que lo envíes, otra vez hablando de Lázaro, a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y aunque nosotros podemos ver y pudiéramos alegar aquí a favor de este hombre cierta misericordia por sus hermanos, en realidad él está lanzando un reproche. Él está lanzando un reproche contra Dios. Porque la conversación continúa. Abraham le dijo, versículo 29, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él le dijo, Padre, no, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este hombre está reprochando, está diciendo que no somos salvos por oír la palabra, que seríamos salvos si escucháramos el testimonio de uno que se levanta de entre los muertos. Si eso ocurriera, entonces verdaderamente la gente creería. Pero si usted lee Juan 11, Lázaro, otro Lázaro, no este, Lázaro resucitó y lo querían matar. Cristo resucitó y los hombres hicieron todo lo que estaba a su alcance para que se negara la resurrección. La gente no cree por ver tales cosas. Siga el ministerio de Cristo a través de todos los evangelios. Y una y otra vez encontramos al Señor haciendo obras maravillosas. Cosas que no se habían visto y que no se vieron más. ¿Y qué encontramos? ¿Una gran iglesia? ¿Encontramos a una ciudad entera convertida? No, dureza de corazón. Pedían otra señal. Luego, cuando el Señor sacaba un demonio, entonces decían, Él saca los demonios por el diablo. Esto nos muestra que los hombres no se convierten por ver, por oír tales cosas. Es la palabra de Dios la que dará la convicción. Es por oír la palabra del Señor que los hombres creerán. Los milagros asombran, nos conmueven de momento, pero no producen fe. Porque Dios ha dicho que es por medio de su palabra. Este hombre está lanzando un reproche a Dios. Dios, si tú no hubieras dejado la predicación, si pusieras o si mandaras a Lázaro, entonces los hombres creerían. Es más, si yo hubiera oído algo de alguien que hubiera salido del infierno para contarnos eso, yo no estaría ahora aquí. Es un reproche de un hombre que sigue endurecido en su corazón contra Dios y rebelde contra el Señor, aún en aquellas condiciones. Porque el infierno no es un lugar de reformas personales. Entre otras cosas, esta es una de las razones por las cuales el infierno es eterno. Porque los hombres siguen pecando contra Dios. Aún en el infierno el hombre sigue pecando contra el Señor. No paran de pecar, no dejan de pecar, y la ira de Dios sigue cayendo sobre ellos. Entonces, ¿qué encontramos o qué castigos vemos en el infierno?
Estos son algunos de los castigos que podemos ver a la luz de la Escritura que hay en el infierno. Dice Marcos 9:43 que es un fuego que no se apaga. Otra vez hemos dicho, se usan algunas palabras o algunos lenguajes simbólicos para ayudarnos a comprender lo que es el infierno. Es un lugar que es como estar en llamas. Es un fuego que arde, es un fuego que castiga, es un fuego que quema, es un fuego que incendia completamente, es un fuego que no se apaga. El mismo rico dice, ten misericordia de mí, para que Lázaro moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Él describe su agonía como estando en medio de un incendio, como en medio del fuego. El dolor, el ardor, el calor de estar allí. Y Marcos 9:43 dice que es un fuego que no se apagará nunca. La ira de Dios se ha encendido y no se apagará nunca. Y arderá por los siglos de los siglos. Y estará allí con la misma intensidad. Como un fuego que es avivado todo el tiempo de tal modo que no se disminuye, que no se apaga. No hay días donde esté apagado, no hay horas donde se apague, no hay domingo, no hay día de reposo, no hay descanso. Es un fuego que está encendido día y noche por los siglos de los siglos. Esto es mucho más de lo que nuestra mente puede considerar. Así lo describe el Señor. Por otro lado, el infierno se describe también como un lugar en el que la memoria está siempre trabajando. Le dice Abraham, versículo 25, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Pero mire cómo él le dice, hijo, recuerda. Y si hay algo que ocurre en el infierno es esto, la memoria, el recuerdo que ocasiona ese sentido de culpa. Ese remordimiento profundo, una y otra vez pensando en lo mismo. Y tal vez todos nosotros en algún momento, o la mayoría de nosotros en algún momento hemos pasado por algo que luego lo estamos recordando. Puede ser simplemente un asunto de que pasamos una vergüenza, no necesariamente una gran maldad, pero una vergüenza. Y uno dice, pero yo cómo le iba a decir eso a esa persona. Ay, pero yo cómo le pregunté cuántos meses tiene de embarazo si no está embarazada. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza la que pasé. Ay, yo cómo voy a decir eso. Y una y otra vez lo pasamos. Y eso es algo menor. Ahora piense que la memoria es avivada y toda nuestra vida está una y otra vez allí recordando nuestros pecados, nuestras rebeliones, recordando nuestras rebeldías contra Dios, recordando los sermones oídos, recordando las veces que fuimos llamados al arrepentimiento. ¿Por qué no creí? ¿Por qué me burlé? ¿Por qué estaba sentado allí en la iglesia diciendo qué aburrido esto? Ojalá termine para irme a mi casa. ¿Cuánto quisiera poder volver a ese día, a ese momento, para creer cuando el predicador hable? Pero solo habrá remordimiento,
como cuando decimos, ojalá pudiera volver atrás y no hacer esto que hice. Ojalá pudiera volver a ese día y no cometer esa locura. Ojalá pudiera volver a ese día y no hacer este mal que ahora me ha traído toda esta desgracia. Ojalá pudiera volver a ese día y no decirle nada a esa persona. Ojalá pudiera volver a ese día, han dicho muchos, y no emborracharme y no salir manejando mi carro y haber atropellado a esa persona y ahora estoy aquí en este problema. Ojalá pudiera volver atrás y no volver a vivir eso, pero ya no hay ese ojalá. Ya no existe. Ya no hay esperanza. Hoy todavía tenemos esperanza de venir a Cristo y confesar nuestros pecados. Hoy todavía, aunque no podemos volver atrás para ya no hacer ese mal, sí podemos confesar nuestro pecado al Señor. Y la Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y Dios promete su misericordia para todo aquel que se arrepiente. Hoy tú puedes venir a Cristo y ser perdonado de tus pecados, pero en el infierno solo habrá remordimiento, recuerdos y dolor. Es una llama que no se apaga, es una conciencia que no se apaga. Algunos comentaristas creen que en Marcos, en el mismo pasaje de Marcos 9, cuando se habla del gusano, de ese gusano que no muere, mire lo que dice Marcos: y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y algunos creen, y creo que con razón, que el gusano del que se habla aquí es una conciencia culpable. Es una conciencia culpable. Es una conciencia cargada de culpa, dolor, remordimiento y odio contra sí mismo. Pude creer y no lo hice. Tantos años mis padres llevándome a la iglesia y endurecí mi corazón y ahora estoy aquí. ¿Y saben? Cuanto más conocimiento, más remordimiento de conciencia. Cuanto más conocimiento, más grande la culpa. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Mucho dolor de oír al predicador. La voz del predicador estará allí. La voz del que llama al arrepentimiento. El recuerdo de los devocionales familiares en casa. ¿Cuántas veces por semana rogando a nuestros hijos, arrepiéntete? Y tú sigues endureciendo tu corazón. Un día, si no te arrepientes, aunque lo digo deseando de todo corazón que te arrepientas, pero si no te arrepientes, un día estarás con un fuego que no se apaga y un gusano que no muere, una culpa continua, carcomiendo tu corazón y conciencia, sin esperanza de arrepentimiento, sin la esperanza del mañana. La Biblia describe también el infierno como un lugar de miseria y dolor. Miseria y dolor. Miremos un momento Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 dice, versículo 9, entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Todo aquel que vive para el mundo, que ama al mundo, todo aquel que no tiene al Espíritu Santo como morando en él, como sello de pertenecer a Cristo, hace parte de este grupo. Y ahora no vamos a entrar en la discusión de la bestia y la marca. El punto es que todo aquel que no pertenece a Cristo está contado entre estos. Y dice aquí, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que sirven al diablo, los que aman al mundo, los que sirven a su carne, los que han aborrecido a Dios, los que han aborrecido a Cristo. Para ellos solo hay miseria y dolor. Hay miseria para todo aquel que permanece apartado de Cristo. Es un lugar terrible, hermanos. Amigos, es un lugar terrible. La Biblia lo describe también como un lugar de separación eterna. ¿Separados de qué? Separados de toda bondad divina. Separados de toda la bondad divina. El infierno es la antítesis de la gran bendición de Dios para su pueblo. Y tal vez uno de los pasajes que mejor lo resume es Números capítulo 6. Miremos la bendición de Dios allí. Números 6. Este pasaje que tanto nos gusta. Dice que el Señor le mandó a Moisés diciendo, versículo 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Esta es la bendición que Dios manda a los sacerdotes, al sumo sacerdote y los sacerdotes para que bendigan al pueblo. Así los bendeciréis. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El infierno es la antítesis de esta bendición. El Señor no bendice, maldice en el infierno. El infierno no es el lugar de la bendición, es el lugar de la maldición. Allí el Señor no guarda, Él guarda los suyos, pero allí no están bajo el cuidado y la protección de Dios, están bajo la ira y el enojo de Dios. Dice la bendición, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El Señor te muestre su favor. Que el Señor muestre su rostro favorable hacia ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor perdone tus pecados. Que el Señor te trate con bondad, con paciencia, con misericordia. Que el Señor extienda su gracia y perdón sobre ti. Que el Señor te conceda paz. No hay algo que sea más grande para el hombre que poder tener la paz de Dios y gozar de paz con Él.
No hay nada más grande que pueda ocurrir al hombre que ser reconciliado con Dios. Ya no ser más un enemigo de Dios. Allí se resume la bendición del Señor, gozar de todo el favor de Dios, ser objeto de la misericordia, del derramamiento de la gracia, de la bondad, del amor, de todo lo bueno que Dios tiene para dar, ser uno de los que recibe tales bondades. Esa es la bendición de Dios para su pueblo. El infierno es todo lo contrario. En el infierno no hay paz con Dios, hay enemistad absoluta contra Dios. Pero hay algo peor, y es que Dios es el enemigo del hombre en el infierno. Dios no alza su rostro, Dios lo echa fuera. No hay luz del rostro de Dios alumbrando, hay tinieblas densas y profundas. No está en la casa del Padre gozando de la bendición y la comunión con Dios y con su familia. Está echado fuera. Fuera donde hay llanto y crujir de dientes, allí está el infierno. Hermanos y amigos, es más terrible de lo que nosotros podemos imaginar. Pues el Señor Jesucristo nos habla a nosotros con esta parábola de aquellas cosas. Y este hombre llamado aquí el hombre rico, levanta su rostro, levanta su voz y dice: ten misericordia de mí porque estoy en esta agonía. Qué terrible el dolor. Pero saben, les puedo asegurar algo. Ninguna de mis palabras consigue expresar plenamente lo que es el infierno. Será peor de lo que nosotros podemos imaginar. Es terrible. Y yo espero que esto conmueva nuestros corazones al meditar en estas cosas. Pero hay algo más, el infierno es un lugar para siempre, ya lo hemos mencionado. Solo quiero remarcarlo, es un lugar para siempre. Allí está la persona para siempre. Saben, nosotros hablamos de penas, de condenas para alguien de 30 o 40 años y nos parece bastante tiempo. Y decimos: wow, esta persona tendrá que pasar en la cárcel los próximos 30 años y eso es mucho tiempo. Pasarán 50 años, eso es mucho tiempo. Ahora, aquí ya no se usan años. Aquí no se habla de años. La Biblia usa siglos. Y pronto llegará a ser una medida muy pequeña. Hablar de siglos, ya tendremos que mencionar un número muy largo. Llegará el momento en el que se cuenta por años y millones de años. Han pasado millones de años. Y quien está en el infierno sigue estando en la misma condición. No hay esperanza que se acabe. Es un lugar eterno. Amigo, el Señor te llama hoy a venir al arrepentimiento porque Él te ofrece perdón gratuito en Cristo. Él ofrece en Cristo plena salvación. Tú puedes ser librado de tal cosa, de esto tan terrible, de esta condenación tan horrible que quisiéramos no hablar de ella, pero el Señor la ha puesto en su palabra y es necesario que tratemos esto porque necesitamos estar conscientes qué ocurre cuando los hombres mueren. ¿A dónde van todos los hombres que están sin Cristo? ¿A dónde van todos los que han vivido en esta tierra que no han creído en Cristo? ¿Y a dónde van a ir los que siguen muriendo todos los días que no se arrepienten? El Señor ha provisto un camino para que no vayamos a tal lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. No se pierda, no vaya al infierno, no vaya a ese lugar de condenación, no perezca para siempre en aquel lugar. Dios ha enviado a su Hijo para que en la cruz lleve la culpa y el pecado, y todo aquel que en Él cree sea salvo. Y si tú crees hoy, no importa cuán grandes sean tus pecados, el Señor los puede perdonar. Si tú te arrepientes hoy, el Señor te perdona y te limpia. Y entonces se podrá decir de ti: el Señor te bendice y te guarda. Él hace resplandecer su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia. El Señor alza sobre ti tu rostro y te ha dado paz. Paz. Hermanos, al meditar en ese pasaje de Números, consideremos qué grande es la bendición que Dios ha traído para nosotros. Qué grande es que Dios nos ha concedido que ese pasaje, por la gracia de Cristo y por estar unidos a Cristo, es una promesa que se ha hecho real en nuestras vidas. No es solamente un buen deseo que le escribimos a alguien en una tarjeta cuando cumple años. No. Es algo que se ha hecho realidad en Cristo. Esas promesas se hacen reales en Cristo. Esas promesas pueden ser tuyas en Cristo. Ven a Cristo, amigo, y ten el perdón y la gracia de Dios. Ven a Cristo. No pierdas tu vida si Cristo hoy extiende su misericordia para ti. Hermano y hermana, medita cuán grande es la misericordia de Dios y de dónde el Señor te ha rescatado. ¿De dónde te ha librado? ¿De qué te ha librado el Señor? No te ha librado de una simple enfermedad. No te ha librado simplemente de destruir tu familia. No te ha librado simplemente de caer en desgracia financiera. Te ha librado de la muerte eterna. Te ha librado de la condenación eterna y de la enemistad eterna. Y hoy, por la fe en Cristo, de ti se puede decir: te ha dado paz. Paz. Oremos. Padre nuestro, adoramos tu bendito nombre, porque grande eres tú y justos todos tus juicios. Señor, nos aterra pensar en el infierno. Nos aterra pensar que ese era nuestro destino seguro hasta que Cristo vino y nos rescató. Y te damos gracias porque saliste a nuestro encuentro en ese camino desenfrenado hacia la perdición y nos rescataste. Nos limpiaste, nos lavaste en la sangre del Cordero. Señor, y hoy somos contados como hijos tuyos. Hemos sido adoptados en tu familia y tenemos la esperanza que cuando partamos de este mundo estaremos contigo. Dios nuestro, mira a nuestros hijos, nuestros familiares y amigos que permanecen en incredulidad. Haz, oh Dios, que la enseñanza de tu palabra acerca del infierno conmueva sus corazones. Que los terrores del infierno los lleven a considerar cuál es su camino y su destino. Y guíales al arrepentimiento y la vida eterna. Imploramos tu gracia y tu bendición y que traigas mucho fruto a través de tu palabra en nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén.